Quiero contarte la historia de Elías. No el profeta bíblico, sino un hombre común, como tú, como yo. Elías tenía 30 y tantos cuando sintió por primera vez ese vacío que no podía explicar. Pero como muchos, pensó que era falta de actividad. Así que creó un proyecto, luego otro más. Emprendimientos, cursos, ideas, trabajo, movimiento constante. Su agenda parecía llena, pero su alma seguía vacía. Y él no podía entender por qué. Si estaba haciendo tanto, ¿por qué seguía sintiendo tan poco? Un día, mientras revisaba por 5ª vez un plan de negocio que ya no le emocionaba, sintió un peso extraño en el pecho. No era dolor físico, era otro tipo de cansancio, un cansancio del alma. Y ahí nació una pregunta que lo acompañaría por años. ¿Por qué nada me llena? Esa pregunta, aunque dolorosa, fue el inicio de su camino. Porque el vacío, cuando lo escuchas, empieza a hablar. Y lo que le dijo a Elías fue simple. No estás buscando en el lugar correcto. La Biblia lo describe con una precisión que asusta de lo exacta que es. En Jeremías 2:13, Dios dice, «Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua». Esa frase parecía escrita para él. Cisternas rotas. Es decir, proyectos que se escurren, logros que no sostienen, esfuerzos que cansan más de lo que llenan. Y entendió algo. El vacío que llevaba dentro no tenía origen en la falta de actividad. Nacía de una desconexión interior, del silencio que había dejado sin escuchar. Elías no estaba maldito ni perdido. Estaba confundido. Había hecho lo que la cultura moderna nos enseña. Si algo te falta, haz más. Llena tu agenda, tu vida, tu mente. Produce, avanza, corre. Pero la Biblia siempre ha enseñado otra cosa. En Mateo 16:26, Jesús hace una pregunta que atraviesa siglos. ¿Qué aprovechará al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ese versículo no lo acusaba, lo despertaba. Porque él estaba ganando cosas, sí, pero perdiendo conexión con lo esencial. Y ninguna victoria externa puede compensar una desconexión interna. Y aquí aparece el punto más importante. El vacío no se llena con proyectos porque no nace de la inactividad. No es una falta de metas, no es una falta de trabajo. Es una falta de encuentro. Elías había corrido para no escuchar su alma. Había hecho por fuera para no mirar por dentro. Pero al fin, el cansancio fue más fuerte que la distracción, y decidió detenerse. Esa decisión cambió todo. Y ahí es donde Dios empieza a actuar, no en la velocidad, sino en la quietud. Un día, sentado en su carro, sin fuerzas para fingir, Elías lloró. No por tristeza, sino por sinceridad. Ese llanto abrió una puerta. Recordó un versículo que escuchó de niño, pero que nunca tomó en serio. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quietos. No ocupados, no produciendo, no emprendiendo. Quietos. Fue la primera vez que entendió que Dios no se revela en el ruido, sino en la pausa. Y ese día decidió algo radical. No iba a iniciar ningún proyecto nuevo hasta entender qué era ese vacío. Entonces comenzó a escuchar su interior, algo que había evitado por años. Le costó, porque no sabía estar sin moverse. Pero en esa pausa apareció la verdad. Su vacío no venía de falta de metas, venía de falta de raíz. Su identidad estaba puesta en lo que hacía, no en lo que era. Su valor estaba en su productividad, no en su propósito. Estaba haciendo proyectos para sostener una imagen, no para expresar su esencia. Y esa es una carga imposible de sostener. Por eso, cada meta que alcanzaba se desvanecía rápido. No tenía dónde anclarse. Fue ahí cuando entendió Proverbios 20:7. El justo camina en su integridad. Integridad significa estar entero por dentro, no perfecto por fuera. Significa que lo que haces nace de lo que eres, no de lo que te falta. Elías se dio cuenta de que había construido desde la carencia, no desde la conexión.
Y cuando construyes desde el vacío, nada llena. Pero cuando construyes desde la paz, todo fluye. El proyecto ya no es un parche, se vuelve un reflejo. En ese proceso, Elías hizo algo que pocos se atreven. Dejó de huir del silencio. Y cuando lo hizo, el silencio comenzó a responder. Aparecieron preguntas profundas. ¿Qué parte de mí está cansada? ¿Qué estoy intentando evitar? ¿De dónde viene realmente este vacío? La Biblia tiene una imagen hermosa en 1 Reyes 19:12. Elías, el bíblico, buscó a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en el susurro suave. Asimismo, nuestro Elías descubrió que Dios tampoco estaba en su ruido, sus proyectos, sus prisas. Dios estaba en el susurro que él no quería escuchar. Y cuando al fin escuchó, algo cambió. Descubrió que su vacío no era un problema. Era una guía. Era un llamado a regresar a lo esencial. No a hacer más, sino a ser más honesto. No a crear otro proyecto, sino a crear espacio para Dios. Porque como dice Eclesiastés 3:11, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso significa que ningún logro temporal puede llenar un alma diseñada para lo eterno. Ningún proyecto externo responderá a preguntas internas. Solo una conexión divina, real y profunda puede hacerlo. Mientras más avanzaba en su interior, menos necesidad sentía de impresionar afuera. Ya no buscaba llenar el vacío a punta de actividad. Entendió que el vacío era el recordatorio de que se había desconectado de la fuente. Y cuando volvió a Dios, volvió a sí mismo. Su paz llegó antes que cualquier resultado. Su claridad llegó antes que cualquier meta. Y desde esa paz, los proyectos que antes lo agotaban empezaron a tomar otra forma. Ya no eran escapes, eran expresiones. Ya no eran cargas, eran caminos. Ya no eran tengo que, sino quiero desde lo que soy. Así, poco a poco, Elías recuperó algo que había perdido sin darse cuenta, la capacidad de habitar su vida sin sentir que le falta algo. Su vacío desapareció, no porque hiciera más, sino porque se alineó, porque entendió que Dios nunca quiso que viviera corriendo detrás de cosas que no pueden sostenerlo. Él quiere que vivas desde el interior hacia afuera, desde el encuentro, no desde la huida, desde la raíz, no desde la urgencia. Y hoy, si tú sientes ese mismo vacío, si has intentado llenarlo con logros, trabajo, proyectos, actividades, movimiento, escucha esto con calma. No tienes un problema de metas, tienes un llamado del alma, y ese llamado no te pide que hagas más, sino que vuelvas a tu centro, a Dios, a tu verdad, a lo que has estado evitando mirar. Porque como dice Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él no te pide que produzcas más, te pide que te acerques más. Ningún proyecto va a llenar ese vacío, porque ese vacío no nació por falta de acción, nació por falta de conexión. Y cuando regresas a Dios, cuando escuchas tu interior, cuando te atreves a estar quieto y honesto, ese vacío deja de ser un abismo y se convierte en un inicio. Desde ahí sí puedes crear, desde ahí sí puedes emprender, desde ahí sí puedes construir. Porque ahora no estás buscando llenar un hueco, estás expresando lo que encontraste. Ese es el origen correcto. Ese es el lugar donde la vida vuelve a fluir. Así que, si hoy sientes ese vacío, no lo rechaces. No intentes llenarlo a la fuerza. Siéntate con él. Escúchalo. Porque no es el anuncio de un final, es la invitación a un comienzo. Un comienzo donde ya no vives persiguiendo proyectos para sentirte suficiente, sino permitiendo que Dios revele quién eres antes de que hagas nada. Cuando permites que Él ordene tu interior, tu exterior deja de sentirse pesado. Tus metas dejan de ser un escape. Tu vida vuelve a tener dirección. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10, Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Esa abundancia no empieza afuera. Empieza en el alma que finalmente deja de huir y se entrega al encuentro.
Si este mensaje resonó contigo, quédate. Aquí hablamos de volver al centro, de sanar desde dentro y de caminar con Dios sin máscaras. Bienvenido al lugar donde lo interno se vuelve suficiente, y desde ahí, todo lo demás cobra sentido.